Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo y Derecho. Hoy vamos a conversar sobre el convenio de accionistas. Otros nombres que toma esta figura también son pactos parasociales, acuerdos entre socios, acuerdos de actuación conjunta. En el Common Law se conocen como Shareholders Agreement. ¿Cuál es la necesidad de esta figura? Cuando los comerciantes empiezan un proyecto de inversión, lo que necesitan es tener seguridad sobre ciertos puntos y cómo garantizar su dinero. Muchas veces cuando se constituye una compañía como un vehículo de inversión, no se logra tener ciertas determinaciones en el estatuto social, ya sea porque la norma no lo permite o porque simplemente los accionistas no lo quieren. Frente a esto, una de las alternativas es tener un pacto de actuación conjunta, un convenio de accionistas. En otras legislaciones esta figura ha sido plenamente aceptada. En el Ecuador existe la discusión de si es válida o no. ¿Cómo podríamos definir a un pacto de actuación conjunta, un convenio de accionistas? Podríamos definirlo como un acuerdo suscrito entre varios o todos los accionistas de una compañía, cuyo objetivo es atacar o facilitar el manejo de una compañía. Estos pactos normalmente son de carácter ocasional y normalmente son parasociales. ¿Qué significa que este pacto sea parasocial? Básicamente que está por fuera del estatuto social de una compañía. Es decir, aun cuando sea firmado por todos los accionistas y sea elevado a escritura pública, no tiene la misma equivalencia que un estatuto social. En Sudamérica estos pactos han sido aceptados básicamente en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil. En Norteamérica también han sido aceptados, en Europa también, básicamente en Francia y en España. En el caso ecuatoriano existe la duda de si estos pactos son válidos o no, como ya les dije. De una lectura simple y rápida de nuestra ley de compañías, tal vez parecería que estos pactos no son aceptados, especialmente porque hay un artículo puntual en nuestra ley de compañías que indica que los pactos, que todo convenio social, todo pacto social que esté fuera del estatuto se considerará como nulo. La escasa doctrina ecuatoriana que ha abordado este tema se ha basado en este artículo que les menciono para indicar que no son válidos los pactos o los convenios de accionistas. Frente a esto, lo principal que debemos decir es básicamente que los pactos y los convenios de accionistas están fuera del estatuto. Obligatoriamente deben estar fuera del estatuto. Las principales cláusulas de los pactos o convenios de accionistas son dos. La primera es la cláusula de bloqueo y la segunda es la cláusula o sindicato de voto. La primera, que es la cláusula de bloqueo, básicamente establece limitaciones para la transferencia de acciones. En el Ecuador se discute muchísimo este tema porque hay un artículo de nuestra ley de compañías que habla sobre la libre circulación de acciones, ¿sí? En este punto vale la pena recalcar la diferencia que existe entre el principio de libre circulación de acciones y el principio de la libre negociación de acciones. Si bien en nuestra ley de compañías ha sido tomado como sinónimos de estos dos conceptos, en la práctica son muy diferentes. La libre negociación de acciones básicamente quiere decir que el titular de las acciones, un accionista, tiene la posibilidad de establecer cualquier tipo de acuerdo en torno a estas acciones. Por ejemplo, limitar su transferencia de dominio. Por otro lado, el principio a la libre circulación de acciones es mucho más restringido y este principio sí básicamente quiere decir que no se puede establecer ninguna limitación a la circulación de las acciones. Luego de este pequeño análisis de estas dos cláusulas, en el caso ecuatoriano la discusión central no es si se acepta o no un convenio de accionistas, que esto está claramente aceptado. La discusión en base a la cual la doctrina debería hablar es si se acepta o no la inclusión de ciertas cláusulas, como por ejemplo estas dos cláusulas que les indico. Nuestra Superintendencia de Economía de Compañías, antes con la expedición con las ya derogadas doctrinas societarias, tenía criterios contrapuestos en base a estas dos cláusulas. En algunas doctrinas societarias parecía que sí se las aceptaba, en otras doctrinas societarias parecía que no se las aceptaba. Ahora lo que hemos hecho es un análisis súper rápido de esta figura. Quedan muchísimos otros temas por discutir que no han sido tratados ahora, como por ejemplo los pactos omnilaterales, mecanismos jurídicos para hacer cumplir estos pactos parasociales, los pactos parasociales frente a la sociedad, la actuación del representante legal frente a estos pactos, entre otros. Vale la pena cerrar este video indicando que en el caso ecuatoriano estos pactos parasociales se utilizan bastante. Lastimosamente los abogados en nuestro ejercicio diario nos vemos en esa incertidumbre de saber qué cláusulas aplicar, qué cláusulas valen y qué cláusulas no.
sería importante que el legislador tome en cuenta esto para seguir la línea de otras legislaciones y regularlo positivamente, como ha sucedido en el caso de Uruguay, Brasil, Perú, Colombia. Finalmente, les indico que más adelante, en otros posts de nuestro canal, vamos a postar un texto bastante extenso de un análisis de todo lo que tiene que ver con convenios de accionistas para que ustedes puedan tener un acceso a un material didáctico muy importante. Espero sus comentarios. Gracias.